Este video se trata de buenas noticias, de excelentes noticias para la comunidad inmigrante que ya vive en los Estados Unidos por muchos años. Toda vez que finalmente el senador Joe Manchin, quien es del Partido Demócrata, es decir, del mismo partido del presidente Biden, hace unos días atrás por fin está dispuesto a trabajar junto a los demás senadores demócratas para poder aprobar nuevas propuestas de ley y que fueron promesas de campaña del presidente Biden. Como les decía, el miércoles pasado el senador Joe Manchin de West Virginia finalmente llegó a un acuerdo para aprobar el plan del presidente Biden llamado Build Back Better, aunque limitado, y que lo cambiaron de nombre y ahora se llama Inflation Reduction Act. Este acuerdo del senador Joe Manchin y el líder del Senado Chuck Schumer de Nueva York fue una noticia impactante en Washington, D.C. y en todo el país, ya que por largos meses el senador Manchin se negaba a aprobar este gran proyecto del presidente Biden. Posiblemente antes de las vacaciones de agosto será aprobado por el Senado, por el Congreso y finalmente el presidente Biden lo firmará y se convertirá en ley, y que beneficiará a millones y millones de estadounidenses, ya que reducirá el costo de las medicinas, reducirá el costo del seguro de salud del gobierno y creará nuevas fuentes de trabajo y generará nueva energía de viento, energía solar y otras más. También incentiva a la compra de carros eléctricos y será financiado con la implementación de un nuevo impuesto, pero únicamente a las grandes corporaciones y a las grandes compañías de los Estados Unidos. Este gran proyecto va a ser aprobado bajo el método de reconciliación que únicamente requiere aprobar con 51 votos. Sí, este gran proyecto va a ser aprobado bajo el método de reconciliación que únicamente requiere aprobar una ley con 51 votos. Y lo más importante es para la comunidad inmigrante que en el Senado de los Estados Unidos están negociando una mini reforma migratoria que posiblemente beneficie a 4 millones de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por más de 15 años. Todo esto lo van a realizar actualizando una ley migratoria ya existente, que es la ley del registro. Sí, mi gente, en este video les daré requisitos, los costos, quienes no califican y mucho más. Si esta es la primera vez que estás en este canal, le invitamos a suscribirse y a compartir este video en todas sus redes sociales para que beneficien de este contenido. Continuamos. En la propuesta migratoria del Senado de los Estados Unidos, quieren actualizar o mover la fecha del registro del año 1972 al año 2007. Este cambio no requiere crear una nueva ley ni nuevos sistemas computarizados, toda vez que esta ley ya existe desde hace muchos años. Y la última modificación la hizo el presidente Ronald Reagan, quien fue del Partido Republicano y que gobernó los Estados Unidos desde 1981 hasta 1989. Quien con la reforma migratoria benefició a cerca de 3 millones de inmigrantes y lo hizo el 6 de noviembre de 1986 a través de la actualización de la ley del registro. Sí, mi gente, el senador Joe Manchin únicamente exige o pide más fondos para poder aprobar algún tipo de reforma migratoria, específicamente en este caso la actualización de la ley del registro del año 1992 al año 2007. El senador Joe, el 15 de marzo de este año, ya se asignaron 57.5 billones para la seguridad fronteriza, para el Departamento de Seguridad Nacional y para mejorar la inmigración legal
en el mejoramiento y proceso de todas las informaciones, pero él exige más fondos porque se ha visto que últimamente la frontera sur está incontrolable. En fin, el senador Joe Manchin quiere de aquí en adelante trabajar junto al presidente Biden para poder aprobar más leyes en favor de los más necesitados de los Estados Unidos. El proyecto que desde el inicio de este año se está negociando en el Senado de los Estados Unidos, como les decía, beneficiará a cerca de 4 millones de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos en el año 2007. La ley del registro, entre sus beneficios tenemos: protege de la deportación, otorga el permiso de trabajo, asigna un número de seguro social o Social Security Number que es válido de por vida, otorga el permiso de viaje a quienes lo soliciten, elimina la entrada irregular por la frontera. Los costos aproximados o estimados a la fecha para la ley del registro, si es aprobada, tenemos: primero, el permiso de trabajo, $410. El permiso de viaje, $575. Por el chequeo de antecedentes personales o el background check son $85. Por otorgar la admisión legal o el formulario I-94 son $19. Por la tarifa suplementaria o multa por haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular o por haberse quedado en los Estados Unidos después de que sus visas expiraron, el costo aproximadamente será de $800 a $1,000. Quienes aparentemente no califican a la ley de reforma migratoria o a la ley de registro tenemos, sí, quienes aparentemente no califican a la ley de registro tenemos: quienes tienen un reingreso. Sí, mi gente, esta ley del registro es un poco estricta y no perdona el reingreso irregular. También no perdona si usted tiene una orden de deportación. No perdona las salidas voluntarias. No perdona si usted ha cometido faltas graves o agraviadas. Únicamente perdona las faltas leves. Igualmente, no califican quienes bajo las leyes de inmigración están bajo el grupo de inadmisibles a los Estados Unidos. El único requisito para calificar a la ley del registro del Senado de los Estados Unidos es aparentemente probar que usted ha vivido en los Estados Unidos por más de 15 años y que tiene una buena conducta o carácter moral. La ley del registro no necesita que nadie le pida, que nadie lo solicite, no necesita ningún sponsor. La ley del registro beneficia de forma individual. Cada miembro de la familia debe demostrar por separado que ha vivido en los Estados Unidos por más de 15 años de forma continua. La ley del registro otorga la residencia permanente o green card propiamente dicha y luego la ciudadanía. Entre los documentos que usted necesita tenemos sus documentos personales como pasaporte, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, pasaporte de sus hijos nacidos en los Estados Unidos, licencias de conducir aunque estén caducadas, eso es una prueba que usted ha estado en el país, pago de impuestos, de taxes, matrícula consular emitidas en los Estados Unidos, cédulas de identidad emitidas en los Estados Unidos. Otros documentos que necesitan para probar que usted ha vivido en los Estados Unidos de forma continua tenemos los pagos de pensión alimenticia, documentos de la corte, facturas, teléfono, cable, gas, etcétera, etcétera, contratos de arrendamiento, títulos de propiedad de casas, carros, trocas, autos, botes, casas, departamentos, negocios, etcétera, estados de cuenta bancarios, transferencias o envíos de dinero, remesas del exterior a sus países de origen, documentos de la escuela de sus hijos, certificados de estudio, diplomas si usted asistió a alguna educación educativa en los Estados Unidos,
reporte de crédito, seguros de vida, de salud, de propiedades, de autos, etc. Récord médicos suyos y de su familia. Por favor, recuerde, esto es solo una propuesta migratoria. No contrate a nadie, no pague nada a nadie y así evite fraudes, ya que hay personas que se aprovechan de esta situación. Como vemos, mi gente, mi raza, mis paisas, no pierdan las esperanzas, no pierdan la fe. Algún día buenas noticias vendrán. El presidente Biden todavía le queda 2 años en la presidencia y quizás con más orden ejecutiva pueda beneficiar a más personas. Sí, mi gente, este video se trata de excelentes noticias, como les decía, para miles y miles de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años. Sabes que el Senado de los Estados Unidos desde inicios de este año han estado en negociaciones entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano referente al tema de los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años. Todo esto luego del fracaso de las negociaciones del año pasado, donde se presentaron 4 proyectos de reforma migratoria que fueron negados por la parlamentaria del Senado de los Estados Unidos, Elizabeth McDonald, y también por los senadores republicanos, ya que como mínimo se requiere de 10 senadores republicanos para poder aprobar cualquier ley en el Senado de los Estados Unidos, ya que la ley establece que se pase una ley con 60 votos como mínimo de un total de 100 senadores que está conformado el Senado. Sí, el Senado de los Estados Unidos, y que corresponden a 2 senadores por cada estado de la Unión Americana. Pero lo que en parte bloqueó el avance de las propuestas o proyectos migratorios del año pasado fue la negativa, el rechazo del senador demócrata Joe Manchin de West Virginia, y que del mismo partido político del presidente Biden. Sí, él es del mismo partido del presidente Biden. Pero la gran noticia es que el día miércoles pasado el senador Joe Manchin finalmente cambió de opinión y ahora sí va a trabajar junto a los demás senadores demócratas para poder aprobar muchas propuestas de ley en el Senado hasta antes de las votaciones, antes de las elecciones de medio término que se realizarán el próximo noviembre, donde se elegirán nuevos senadores, nuevos congresistas, nuevos gobernadores y más autoridades. Otros senadores, otros congresistas serán reelectos, otros perderán sus puestos, sus cargos. Ya como les decía, el pasado miércoles el senador Joe Manchin de West Virginia ya acordó aprobar el gran plan del presidente Biden llamado Build Back Better, como les mencionaba, pero ahora le cambiaron de nombre y se llama Inflation Reduction Act 2022 y que beneficiará a millones, ya que entre otros tópicos reduce el precio de las medicinas, se mejorará la producción de energía limpia, de viento, energía solar a bajo costo, se promueve e incentiva la compra de carros eléctricos, se reducirá el costo de los seguros de salud del gobierno. Todo esto se pagará imponiendo nuevos impuestos únicamente a las grandes compañías, a las grandes corporaciones que a la fecha aparentemente no pagan impuestos justos. Cabe recalcar que este proyecto fue acordado entre el senador Joe Manchin y el líder del Senado Chuck Schumer de Nueva York y que será aprobado bajo el sistema de reconciliación que únicamente requiere de 51 votos para su aprobación, valga la redundancia. Sí, mi gente, mi raza, mis paisas, la buena noticia, la gran noticia es que finalmente, como les decía, el senador Joe Manchin, quien es del mismo partido del presidente Biden, finalmente está dispuesto a apoyar a su partido político en casi todas las nuevas propuestas que sean presentadas. Todo esto para tratar de ayudar a recuperar la economía de los Estados Unidos, a solucionar el problema de la escasez de trabajadores en todas las áreas de la economía. Según declaraciones de algunos senadores demócratas, como el senador Alex Padilla de California, el senador Robert Menéndez de New Jersey, el senador Ben Lujan de New Mexico,
el senador Richard Durbin de Illinois y también de la senadora Catherine Cortez Masto, quien representa al estado de Nevada. Ellos están muy optimistas, ya que finalmente el senador Joe Manchin ha prometido solucionar el problema de la inmigración irregular y poder solucionar específicamente a los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años. Como les mencionaba, el senador Joe Manchin solicita que se asignen más fondos, más dinero para la seguridad fronteriza. La frontera del sur, que en los últimos meses se ha vuelto una situación muy crítica, llegando miles y miles de inmigrantes de todas partes del mundo. Aunque cabe señalar que el gobierno del presidente Biden y de la presidenta Kamala Harris ya han deportado a más de 2 millones de inmigrantes, y ellos han dicho reiteradamente que la frontera está cerrada. Por favor, no vengan a los Estados Unidos, ya que serán expulsados, serán deportados inmediatamente. Cabe recalcar que únicamente un 5% de los casos de asilo son aprobados, y los casos que no pasan la entrevista del miedo creíble son expulsados, deportados inmediatamente desde la frontera a sus países de origen. Hasta donde se sabe que el senador Joe Manchin está de acuerdo en actualizar la ley del registro en inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por más de 15 años. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general. No es un consejo legal, no es asesoría legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con su abogado experto en inmigración.